El sol del mediodía caía a plomo, un verdugo implacable que cocinaba el polvo del zócalo y convertía el aire en un horno. Para el Ara, de pie sobre el improvisado templete de madera, el calor era una agresión física que se sumaba a la humillación que la vestía como una mortaja. No podía ver los rostros en la multitud, pero sentía sus miradas como pequeñas agujas en su piel, una mezcla de lástima, desprecio y curiosidad morbosa. Los sonidos del pueblo, el martillo distante de un herrero, el relincho de un caballo, las negociaciones de los comerciantes, parecían lejanos, ahogados por la cacofonía de susurros que se centraban en ella. Sus manos, encallecidas por una vida de trabajo que ahora le era negada, se aferraban la una a la otra en su regazo, la única ancla en un océano de vergüenza. Aquello era llamado una kermés de caridad, pero ella sabía que la única caridad ahí era la que permitía que los demás se sintieran bien consigo mismos al ser testigos de su desgracia. La voz de su cuñado, Ricardo, sonó melosa y fuerte, un actor mediocre en un escenario que él mismo había construido. Hablaba de su difunta esposa, la hermana de El Ara, y de la responsabilidad cristiana que sentía por la pariente desamparada que ella había dejado atrás. La multitud escuchaba con una solemnidad fingida, esperando el clímax de aquel espectáculo de falsa virtud. Y entonces llegó el golpe final, asestado con una sonrisa que El Ara pudo escuchar en su entonación. «Ciega y vieja, ¿quién te va a querer?». Las palabras no fueron un susurro, sino una proclamación, un veredicto público para justificar el acto de abandono que se desarrollaba. El silencio que siguió fue breve, un vacío antes de que la primera carcajada cruel lo llenara, extendiéndose rápidamente por la multitud como una plaga, un coro grotesco que celebraba su devaluación. La burla la golpeó en oleadas. Era un sonido feo, desprovisto de alegría, el sonido de gente que se sentía más grande al hacer pequeños a los demás. El Ara sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos inútiles, pero se rehusó a dejarlas caer. Llorar sería darles la satisfacción de su sufrimiento completo. En vez de eso, se refugió en la oscuridad que era su compañera constante, un velo que, en ese momento, parecía una bendición al ahorrarle la visión de las caras contorsionadas por el escarnio. Levantó la barbilla, un movimiento casi imperceptible. No era un acto de desafío, pues ya no le quedaba fuerza para luchar, sino un acto de preservación. Si el mundo había decidido que ella era invisible, entonces se convertiría en un fantasma, presente en cuerpo, pero con el alma flotando muy por encima de aquella crueldad mezquina, en un lugar que ellos no podrían tocar. De repente, el mar de risas se partió. El sonido vaciló, transformándose en murmullos confusos y luego en un silencio tenso y pesado. El Ara no lo vio, pero sintió el cambio en la atmósfera, la energía de la multitud virando de un foco disperso a un único punto de atención. El sonido de botas pesadas y firmes aplastando el suelo polvoriento se acercaba, un ritmo constante e inquebrantable que cortaba el silencio. Un olor a cuero, tabaco y a la frialdad del acero llegó hasta ella. Un aroma que hablaba de disciplina y de batallas lejanas. Una sombra alta e imponente cayó sobre ella, bloqueando el calor opresivo del sol. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Alguien había cruzado la barrera del ridículo para plantarse frente a ella. La presencia era tan abrumadora que El Ara sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El hombre se detuvo a centímetros de distancia y ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Entonces, una mano grande y encallecida tocó su rostro. El gesto fue tan inesperado, tan increíblemente gentil en su firmeza, que un sollozo se escapó de sus labios. El pulgar de él trazó el contorno de su mejilla, una caricia silenciosa que parecía reconocer a la mujer detrás de la caricatura que habían creado de ella. Se inclinó, y el mundo entero pareció detenerse. Sus labios, sorprendentemente suaves para un hombre que parecía hecho de hierro, tocaron los de ella. No fue un beso de pasión, sino de propósito, un acto silencioso y poderoso que selló la boca de cada uno de sus verdugos y reescribió su valor en un instante. El silencio que siguió al beso fue más profundo y rotundo que cualquier grito. El coronel Alejandro Vargas, el recluso del cerro,
El fantasma de la guerra que el pueblo tanto temía como respetaba, se apartó apenas lo suficiente para que su voz, grave y sin rastro de emoción, cortara el aire. Ella viene conmigo. No era una oferta, era una orden. Tomó la mano de Elara y su tacto era seguro, incuestionable. La guió fuera del templete y la multitud se encogió abriendo paso como si se tratara de un rey. Elara, temblorosa, lo siguió, saliendo de la escena de su mayor humillación hacia lo desconocido, su destino ahora atado al de un hombre que la había rescatado con un beso y una declaración, dejando atrás un mundo que la había juzgado y condenado. Antes de seguir, cuéntenme desde dónde están viendo esta historia. Siempre es especial saber hasta dónde llegan estos relatos. El trayecto desde la plaza hasta el cerro, donde se erigía la casona del coronel, fue un borrón de sensaciones agudizadas y pensamientos fracturados. Elara se concentró en el único punto de referencia que le quedaba, la mano firme de Alejandro envolviendo la suya. No era un toque de ternura, sino de posesión, de un propósito inquebrantable. El sonido de sus botas marcaba un ritmo fúnebre para la vida que dejaba atrás. Cada paso, un clavo en el ataúd de su identidad anterior. No se atrevía a hablar, ni él parecía esperarlo. El silencio que se instaló entre ellos era un territorio desconocido, menos opresivo que el escarnio de la multitud, pero cargado de una incertidumbre aterradora. Ella era un barco a la deriva, arrancado de sus amarras por una tormenta y ahora remolcado por una fuerza de la naturaleza que no podía comprender, rumbo a un puerto que podría ser un santuario o una nueva prisión. La imagen de su cuñado, Ricardo, con la voz empapada en falsa piedad, se repetía en su mente. El dolor de aquellas palabras, ciega y vieja, ¿quién te va a querer?, no venía de la verdad que pudieran contener, sino de la intención maliciosa detrás de ellas. Ricardo nunca la vio como una persona, la veía como un estorbo, un recordatorio viviente de la promesa que le hizo a su difunta esposa de cuidar de su hermana, una promesa que rápidamente se convirtió en una carga. Clara recordaba los primeros meses tras la muerte de Liana, cuando la tristeza aún era un velo espeso sobre la casa. Ricardo era tolerante, casi amable, pero con el paso del tiempo, la amabilidad se desgastó, revelando el metal frío de la impaciencia y el resentimiento debajo. Su presencia era una mancha en su ambición de convertirse en un pilar de la comunidad, un hombre de bienes y reputación impecable. La invisibilidad de Elara comenzó en los pequeños detalles de lo cotidiano. Empezó con las conversaciones que cesaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación, solo para reanudarse en susurros. Continuó con las comidas solitarias, servidas con la eficiencia fría con que se alimenta a una mascota indeseada. Recordaba vívidamente una tarde en que intentó ayudar a ordenar la biblioteca, un lugar que amaba cuando aún podía leer. Sus dedos, ahora sus ojos, recorrían los lomos de los libros, buscando el orden familiar. Ricardo la encontró allí y con un suspiro exasperado dijo: «Por favor, Elara, no toques nada, solo vas a crear más desorden». En ese momento, ella entendió que su utilidad se había extinguido junto con su vista. Ya no era una ayuda, era un riesgo, un problema a ser contenido. La humillación se convirtió en su rutina diaria, administrada en dosis pequeñas y crueles. Una vez, al bajar las escaleras, buscando con la mano el pasamanos, la voz de Ricardo la detuvo. «Cuidado, el escalón está roto», dijo apenas un segundo después de que su pie ya hubiera tropezado en el vacío, haciéndola caer de rodillas. Su risa ahogada, disfrazada de preocupación, fue más dolorosa que las rodillas lastimadas. La había convertido en una pieza de su teatro particular de superioridad. Cada petición de ayuda para encontrar un rebozo o para que le leyera una carta era recibida con un suspiro teatral, un recordatorio constante de su dependencia. La mantenía viva, alimentada y bajo un techo, pero a un costo altísimo, el de su dignidad, que él erosionaba día tras día, grano a grano. La idea de la kermés de caridad fue la obra maestra de su crueldad calculada. Elara lo escuchó planeándolo con el cura del pueblo, su voz goteando una sinceridad fabricada. La describió como un alma perdida, una carga que él llevaba con amor, pero que se había vuelto demasiado pesada para un hombre solo. Quería encontrarle un hogar cristiano, donde pudiera ser cuidada apropiadamente.
Pintó el evento no como un descarte, sino como un acto de benevolencia comunitaria, una oportunidad para que otra familia recibiera las bendiciones de cuidar a una persona afligida. Elara, escuchando escondida en el pasillo oscuro, sintió el frío de la traición final envolverla. Aquella humillación pública no era un impulso, era un plan meticulosamente diseñado para deshacerse de ella mientras pulía su propia imagen. Se convirtió en una prisionera en su propia casa en los días previos a la kermés. Las vecinas venían, con el pretexto de ofrecer consuelo, pero sus ojos curiosos la desvestían, evaluando la mercancía que pronto sería exhibida. Traían ropa vieja, pero limpia, para que se viera presenteable. Le hablaban en un tono alto y lento, como si su ceguera también le hubiera robado el intelecto. Cada gesto de bondad era un ladrillo más en el muro de su degradación. Ella aceptó todo en silencio, una estatua de resignación. Luchar sería inútil. Ricardo había construido la narrativa a la perfección. Cualquier protesta de su parte sería vista como la ingratitud de una mujer amargada y difícil, validando aún más su dolorosa decisión de entregarla. El recuerdo del tacto de la mano de su hermana, Liana, en su lecho de muerte, era un fantasma que la atormentaba. «Cuídalo, Elara», había susurrado ella, con su aliento débil. «Es un buen hombre, solo, ambicioso». En ese entonces, Elara lo prometió. Ahora, la ironía de esa promesa la asfixiaba. Había intentado cuidarlo, mantener la casa en orden, ofrecer la compañía silenciosa que podía, pero su propia existencia se convirtió en un obstáculo para la ambición de Ricardo. No era un buen hombre, era un hombre débil, y los hombres débiles a menudo son los más crueles, usando a aquellos que no pueden defenderse para sentirse fuertes. Su traición no era solo contra ella, sino contra la memoria de la mujer que ambos juraron amar. Esa profanación del pasado dolía más que cualquier herida presente. La pérdida de la visión había sido un proceso lento y aterrador, un crepúsculo que se extendió por años hasta la noche final. Al principio luchó usando lupas, sentándose cada vez más cerca de la ventana para aprovechar la luz del día. Hubo un período de negación, de rabia, de regateo con un Dios que parecía haberse olvidado de ella, pero eventualmente llegó la aceptación. Aprendió a navegar su mundo a través del sonido, el tacto y la memoria. La verdadera oscuridad, se dio cuenta ahora, no estaba en sus ojos. La verdadera oscuridad vivía en el corazón de hombres como Ricardo, una noche sin estrellas donde la compasión y la decencia no podían encontrar luz para crecer. Su ceguera física era una condición, la ceguera moral de él era una elección. Cada paso cuesta arriba por el cerro hacia la casona del coronel era un esfuerzo. El camino era empinado, y Elara, desacostumbrada al ejercicio, sentía sus pulmones arder. Sin embargo, no se quejó. El dolor físico era una distracción bienvenida de la cacofonía de recuerdos y emociones que guerreaban dentro de ella. Recordó cómo los otros niños se burlaban de ella en la infancia por ser callada y preferir los libros a su compañía. Recordó su primera y única propuesta de matrimonio, de un joven hacendado que retiró la oferta cuando su visión comenzó a fallar. Parecía que toda su vida había sido una serie de restas, de pérdidas graduales que la habían dejado con casi nada. La kermés no había sido un evento aislado, sino el punto final de una larga frase de rechazo. Cuando llegaron a la cima, una brisa fresca la envolvió, cargando el aroma de pinos y tierra húmeda. El sonido de una puerta pesada rechinando en sus goznes resonó, seguido por el clic definitivo de una cerradura. Estaban dentro. Alejandro soltó su mano, y la pérdida súbita de ese contacto la dejó sintiéndose terriblemente sola y desorientada. El aire dentro de la casa era frío e inmóvil, cargado con el olor a polvo, cera de abeja y algo más, una melancolía antigua impregnada en la madera y la piedra. Escuchó sus pasos alejarse, dejándola parada en un gran vestíbulo, cuyo tamaño solo podía adivinar por el eco de sus movimientos. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era el silencio del aislamiento, de la finalidad. La casa del coronel no parecía un hogar, parecía un mausoleo. No había el sonido de un reloj,
el crepitar del fuego en la chimenea ni ninguna otra señal de vida. Era un vacío, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El ara extendió la mano y sus dedos encontraron la superficie fría y lisa de una mesa de mármol. Estaba sola en un lugar que no conocía, propiedad de un hombre que era un enigma, arrancada de una vida de humillación solo para ser arrojada a un abismo de incertidumbre. La adrenalina que la había sostenido desde el momento del beso comenzó a disiparse, dejando atrás un cansancio que pesaba en cada hueso de su cuerpo. Era un objeto que había sido adquirido y ahora estaba en su nuevo estante, esperando descubrir su propósito. Recordó un pájaro con un ala rota que encontró cuando era niña. Lo había llevado a casa, lo había cuidado, lo había alimentado con migajas de pan. Por un tiempo, el pájaro pareció recuperarse, pero nunca más pudo volar. Vivía en una jaula dorada que ella mantenía limpia y ordenada, cantando a veces una canción triste. Un día, lo encontró inmóvil en el fondo de la jaula. En ese momento, en el vestíbulo de la casa del coronel, el ara se sintió como aquel pájaro, salvada de la muerte inmediata en la boca del gato tal vez, pero condenada a una vida en una jaula por más dorada que fuera. Su ala estaba rota desde hacía mucho tiempo y no sabía si algún día encontraría fuerzas para intentar volar de nuevo. El peso de años de invisibilidad, de ser tratada como una carga, de que su valor fuera medido y juzgado como insuficiente, finalmente se desplomó sobre ella. La fuerza que la había mantenido de pie en el templete, la dignidad que había sido su último escudo, se desvaneció. Allí, en la oscuridad fría de una casa desconocida, se permitió sentir la profundidad de su dolor. No era el dolor de la ceguera, ni de la edad. Era el dolor punzante de la soledad, la agonía de ser desechada por aquellos que debían protegerla. Se sintió como un libro polvoriento en un idioma que ya nadie sabía leer, dejado para pudrirse en un estante olvidado. Este era su punto más bajo, el suelo rocoso de un pozo oscuro, sin ninguna luz arriba que indicara una salida. La puerta se había cerrado detrás de ella, sellando no solo la salida al mundo exterior, sino también el capítulo final de su vida anterior. Cada lazo había sido cortado. Ya no era la hermana de Liana, no era la cuñada de Ricardo, no era la vecina callada. Era solo el ara, una mujer ciega y envejecida, de pie en el vestíbulo de un extraño, sin nada a su nombre más que la ropa que llevaba puesta y un alma magullada. La humillación pública en la plaza había sido el fuego, y lo que quedaba ahora eran las cenizas. No tenía esperanza en un futuro, ni consuelo en el pasado. Solo existía ese momento, un vacío suspendido entre una vida de dolor y un futuro que era un completo y aterrador lienzo en blanco. El sonido lejano de una puerta cerrándose en algún lugar en los recovecos de la casa fue el único ruido. Él no regresó. Fue dejada allí, de pie, para absorber la enormidad de lo que había sucedido. La energía que la sostuvo durante todo el día se agotó y sus piernas flaquearon. Se deslizó lentamente por la pared más cercana, sentándose en el suelo frío de piedra. Se acurrucó, abrazando sus propias rodillas, en un intento inútil de protegerse del frío que no venía del ambiente, sino de su interior. En ese silencio monumental, en ese aislamiento absoluto, el ara tocó el fondo de su desesperación. Había sido salvada de una humillación pública solo para ser entregada a una soledad privada y total, y por primera vez en muchos años no sabía cuál de los dos destinos era peor. La primera noche, Alejandro la condujo por un pasillo silencioso hasta una habitación al final del corredor. La puerta se abrió a un espacio que olía a sábanas limpias y lavanda seca. «Esta será tu habitación», dijo él, su voz un barítono grave que parecía demasiado grande para el silencio de la casa. «Hay comida y agua en la cómoda. El baño es la puerta a tu izquierda. No salgas del cuarto esta noche». Eran instrucciones, no una invitación al confort. Se retiró, cerrando la puerta tras de sí, y el ara escuchó el sonido de sus pasos alejándose hasta que el silencio total la engulló una vez más. Permaneció inmóvil por un largo tiempo, mapeando la habitación en su mente, sus dedos rozando la colcha suave, la madera fría de la ventana, las paredes lisas. Aquella era su nueva jaula, aunque era, admitió, una jaula mucho más cómoda que la anterior.
Mientras Elara exploraba los límites de su nuevo confinamiento, Alejandro se refugiaba en su propio santuario de dolor, un estudio forrado de libros en la planta baja. Se sirvió una medida generosa de tequila, el líquido ambarino quemándole la garganta, pero haciendo poco para calentar el hielo en su pecho. En una pared pendía un retrato al óleo de una mujer con una sonrisa gentil y una niña con los mismos ojos de su padre, su esposa, Isabel, y su hija, Lilia. Las miraba todas las noches, una penitencia autoimpuesta. La escena en la plaza se repetía en su mente. La crueldad casual, la humillación pública. No había actuado por heroísmo, había actuado por rabia, una furia impotente contra la injusticia del mundo, la misma furia que sintió mientras veía a la fiebre robarle a su familia, dejándolo impotente para hacer algo más que observar. Los primeros días fueron una danza silenciosa de fantasmas. Elara aprendió la geografía de la casa con la punta de los dedos y la planta de los pies. Aprendió que el tercer escalón de la escalera principal rechinaba, que un rayo de sol matutino calentaba un punto específico del pasillo de arriba, que el reloj de péndulo en la sala se había detenido a las 3:15. Alejandro era una presencia más sentida que vista. Escuchaba sus idas y venidas, el abrir y cerrar de puertas, el tintineo ocasional de un vaso. Él la observaba desde lejos, un hábito de comandante evaluando una nueva e inesperada variable en su territorio. Notó cómo se movía con una gracia cuidadosa, su dignidad intacta a pesar de todo. Eran dos solitarios, orbitando el uno al otro en una galaxia de luto y silencio. El punto de inflexión comenzó en la biblioteca. Guiada por el olor a papel viejo y cuero, Elara encontró lo que había sido el corazón de la casa, y ahora era su alma descuidada. Los libros estaban apilados en el suelo, cubiertos por una fina capa de polvo, el caos de un hombre que había renunciado al orden. Una chispa de un propósito olvidado hace mucho tiempo se encendió dentro de ella. Comenzó a trabajar, no con los ojos, sino con las manos. Sentía el tamaño, el peso, la textura de cada volumen, agrupándolos instintivamente. Estaba creando un orden táctil en medio del desorden visual. Alejandro la encontró allí, de rodillas en el suelo, y su primera reacción fue una irritación áspera por la invasión, pero se detuvo, observándola. No estaba limpiando, estaba sanando el espacio, y se dio cuenta de que aquel caos era un reflejo del suyo propio. Al día siguiente la encontró en el jardín abandonado. La maleza había sofocado la mayoría de las flores, pero algunas rosas tercas aún luchaban por la vida. Elara estaba cerca de una de ellas, la cabeza inclinada como si estuviera escuchando, los dedos trazando delicadamente los bordes de un pétalo aterciopelado. «Está casi muerta», dijo Alejandro, su voz sonando más dura de lo que pretendía. Elara no se sobresaltó. «Aún puedo sentir su perfume», respondió suavemente. «¿Cómo es ella?» Él vaciló, forzado a mirar realmente la flor por primera vez en años. «Es de un rojo profundo», comenzó, su voz oxidada por la falta de uso descriptivo, «como el terciopelo. Pero los bordes se están poniendo marrones, enrollándose sobre sí mismos». Por primera vez le prestó sus ojos y al hacerlo comenzó a ver la belleza decadente que lo rodeaba. La comunicación, una vez iniciada, continuó en pequeños fragmentos. Él describía el color del cielo al atardecer, la forma en que las sombras de los árboles se estiraban por el césped. Ella, a cambio, ofrecía observaciones que él, con su vista intacta, jamás había notado. El cambio en la melodía del canto de un pájaro que anunciaba la lluvia, la manera en que el aire se volvía más denso antes de una tormenta. Estaban aprendiendo a construir un mundo compartido, un mosaico hecho con los sentidos de él y los de ella. No hablaban de sus pasados ni de sus futuros. Se mantenían en el presente, en descripciones de nubes y en el perfume de flores moribundas, un terreno neutral donde sus dolores podían coexistir sin chocar. Un pequeño accidente rompió otra barrera. Al explorar una habitación desordenada, la mano de Elara se deslizó por el marco de un cuadro roto, abriéndose un corte feo en la palma. Sofocó un grito de dolor, la sangre caliente corriendo por sus dedos. Intentó curarse la herida sola, usando un trozo de su vestido para detener la sangre, no queriendo ser una carga, pero Alejandro, con el oído agudo de un soldado, escuchó su suspiro contenido.
Entró en la habitación y sin una palabra tomó su mano herida. Su expresión era indescifrable, pero sus acciones fueron inequívocas. La guió hasta la cocina, limpió el corte con una delicadeza sorprendente y lo vendó con un trozo de lino limpio. El tacto de sus manos firmes y seguras, mientras cuidaba su herida, fue la forma más íntima de comunicación que habían tenido. Para Elara, acostumbrada a la negligencia o a la ayuda renuente de Ricardo, aquel cuidado silencioso y eficiente fue abrumador. No recordaba la última vez que alguien la había tocado con el único propósito de aliviar su dolor. Ella no dijo «gracias» y él no dijo «de nada». Las palabras eran innecesarias. En ese gesto simple, un hombre acostumbrado a infligir heridas y una mujer acostumbrada a recibirlas encontraron un momento de tregua, un reconocimiento mutuo de la fragilidad humana que ambos, de maneras diferentes, conocían tan bien. La biblioteca organizada por Elara se convirtió en un recordatorio silencioso de un mundo al que ya no podía acceder. Pasaba horas allí, solo sintiendo el olor de los libros, el relieve de los títulos en sus cubiertas. Una noche, Alejandro la encontró sentada en un sillón, la cabeza apoyada hacia atrás, la expresión melancólica. La observó por un momento, luego fue a un estante, tomó un libro y se sentó en el sillón opuesto, cerca de la chimenea que ahora encendía todas las noches. Carraspeó y con su voz grave comenzó a leer. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. No preguntó si ella quería escuchar. Simplemente llenó el silencio con la cadencia de una historia, ofreciéndole lo único que sabía que le habían robado. Noche tras noche, el ritual se repitió. La lectura se convirtió en el nuevo latido del corazón de la casa silenciosa. Él viajó con ella por mares lejanos, por batallas históricas y por romances complicados. A través de su voz, Elara pudo ver de nuevo, y Alejandro, al dar voz a las emociones y pensamientos de otros, comenzó a encontrar un camino de regreso a los suyos. Las historias se convirtieron en un puente entre sus soledades, un espacio seguro donde podían estar juntos, pero separados, compartiendo una experiencia sin la necesidad de exponerse. Para la casa, que por tanto tiempo solo había conocido el silencio del luto, el sonido de una historia siendo contada era como la primera lluvia después de una larga sequía. Las bandejas de comida dejadas en la puerta de la habitación fueron reemplazadas. Una noche al bajar, Elara sintió el olor a estofado y pan fresco. Guiada por el aroma, llegó al comedor, donde la larga mesa de roble, generalmente vacía, tenía dos lugares puestos. Alejandro estaba sentado en un extremo, y él solo gesticuló hacia la silla en el otro. La primera cena transcurrió en un silencio casi absoluto, el espacio entre ellos pareciendo un campo de batalla abandonado, pero aún así era un cambio, era un reconocimiento de su existencia, una promoción de cautiva a algo más, una compañera de casa quizás. Era un pequeño paso, pero en la vastedad de su aislamiento parecía un salto. El silencio en la mesa del comedor gradualmente comenzó a ceder. Empezó con él nombrando los platillos. Estofado de venado, decía. O papas al horno con romero del jardín. Más tarde, comenzó a describir su día en frases cortas y objetivas. Reparé la cerca del norte. Tuve que sacrificar un caballo con la pata rota. Eran relatos de una vida de soledad, pero ahora eran relatos compartidos. Elara escuchaba, absorbiendo los detalles de su mundo, y a veces hacía una pregunta simple, su voz suave, un contrapunto a la de él. ¿El caballo era viejo? Las conversaciones eran escasas, pero construían algo. Estaban tejiendo una frágil tela de normalidad sobre el abismo de sus circunstancias. Elara comenzó a encontrar maneras de contribuir a la casa, de reclamar un papel más allá de ser solo una protegida. Su oído y tacto agudizados la hacían consciente de cosas que Alejandro ignoraba. Notó el goteo persistente de una llave en la cocina, el silbido del viento a través de una rendija en la ventana de la sala. Ella señalaba estos pequeños desórdenes y él, sorprendido por su percepción, los arreglaba. No podía cocinar en una estufa desconocida, pero podía pulir la plata, un trabajo meditativo que hacía con una precisión impresionante. Eran contribuciones pequeñas, pero significativas.
Eran su manera de decir, no soy inútil, tengo valor. En una de sus exploraciones, encontró un baúl de cedro en el fondo de un armario. Al abrirlo, el olor a naftalina y lana llenó el aire. Sus manos identificaron una tela pesada, la textura áspera de la lana, los botones de metal fríos y los bordados en relieve de un uniforme militar. Estaba gastado y encontró un desgarro en la manga. Durante varios días, en secreto, trabajó en él. Con una aguja e hilo que encontró en una caja de costura, remendó el desgarro. Sus puntadas no eran perfectas, visibles para cualquiera que pudiera ver, pero eran fuertes y cuidadosas. Dobló el abrigo y lo volvió a poner en el baúl, dejando que su gesto silencioso hablara por sí mismo. Unos días después, durante la lectura nocturna, Alejandro llevaba puesto el abrigo. No mencionó el remiendo, y ella no preguntó. Pero el hecho de que lo llevara puesto, sacándolo de su exilio en el baúl, era un reconocimiento más poderoso que cualquier palabra de agradecimiento. El abrigo representaba una parte de él que había enterrado. El soldado, el héroe de guerra, el hombre que era antes de que el luto lo destruyera. Al reparar la tela, el ara había, de alguna manera, reparado una pequeña parte del hombre. Fue un acto de cuidado que trascendió la simple costura. Fue un acto de ver y honrar su pasado doloroso, algo que nadie más se había atrevido a hacer. Una noche, un grito gutural proveniente del estudio rasgó el silencio de la casa. Un sonido de pura agonía. Guiada por el ruido, el ara encontró a Alejandro de pie, jadeando, una botella de tequila rota en el suelo. Estaba teniendo una de sus pesadillas, despierto, reviviendo un recuerdo de la guerra o de la enfermedad de su familia. No pareció notar su presencia. Sus ojos, que ella sabía que estaban allí, miraban algo que solo él podía ver. En lugar de retroceder con miedo, el ara se acercó lentamente y le puso una mano en el brazo. «Coronel», dijo suavemente. «Alejandro, estás aquí, estás a salvo». Su voz tranquila y su presencia firme lo trajeron de vuelta del abismo. Él se estremeció bajo su tacto, el trance rompiéndose. La vergüenza y la vulnerabilidad inundaron su rostro. Él, el comandante, el hombre de hierro, expuesto en su debilidad, esperaba que ella retrocediera, quizás con miedo o repulsión. En cambio, el ara permaneció allí, su mano aún en su brazo, un ancla en la tormenta de sus recuerdos. «Voy a preparar un té», dijo simplemente, como si encontrar a un hombre roto en medio de vidrios rotos fuera la cosa más natural del mundo. Esa noche, los papeles se invirtieron. La mujer indefensa se convirtió en la guardiana, y el salvador poderoso se permitió, por un breve momento, ser cuidado. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Había un piano de cola en la sala de música, cubierto por una sábana blanca como un sudario. En una tarde lluviosa, el ara encontró el camino hasta él. Levantó la sábana, el polvo haciéndola estornudar. Sus manos encontraron el teclado. Las teclas estaban amarillentas y desafinadas, pero aún funcionaban. Vacilante, comenzó a tocar una melodía simple, una canción de cuna que su madre solía cantar. La música, frágil y melancólica, flotó por la casa, llenando las habitaciones vacías con una emoción que no era ni tristeza ni rabia, sino algo cercano a la añoranza. Era la primera vez que la casa escuchaba música en casi una década. Alejandro estaba en su estudio, intentando leer, pero la lluvia afuera hacía eco de la tormenta en su mente. Entonces, la escuchó, la música del piano. Era la melodía favorita de Isabel. Se levantó, siguiendo el sonido como si estuviera en un trance. Se detuvo en la puerta de la sala de música, observando a el ara, que tocaba con los ojos cerrados, completamente inmersa en la melodía. No sintió el dolor que esperaba al escuchar la canción. En cambio, sintió una extraña sensación de paz. La música no era un fantasma del pasado, sino un sonido vivo en el presente. El ara, sin saberlo, estaba tomando las reliquias de su luto y dándoles una nueva vida, un nuevo propósito. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a cambiar. Olía a cera de abeja, pues el ara insistía en pulir los muebles. Se oía el sonido de la música, pues ella tocaba el piano todos los días. Olía a comida de verdad, pues Alejandro comenzó a cocinar comidas más elaboradas. Las ventanas,
antes siempre cerradas, se abrían para dejar entrar el aire fresco. La casa, que había sido una tumba para los recuerdos de Alejandro, estaba lenta, vacilantemente, volviendo a ser un hogar, y todo esto por la presencia silenciosa y constante de una mujer que el mundo había descartado como inútil. Ella le enseñó a percibir el mundo de una nueva manera. Él, que vivía atormentado por imágenes del pasado, aprendió de ella a prestar atención a los sonidos y olores del presente. Comenzó a notar el canto diferente de los pájaros, el olor de la tierra después de la lluvia, la textura de la corteza de un árbol. Ella le dio un nuevo vocabulario para la experiencia, uno que no dependía de la vista. Él, a cambio, le devolvió el mundo, pintándolo con palabras, leyéndole sobre lugares que nunca vería, describiendo los rostros de personajes en libros hasta que ella pudiera imaginarlos perfectamente. El respeto creció entre ellos, fuerte y silencioso como un árbol antiguo. Él admiraba su resiliencia, su negativa a ser definida por su pérdida. Ella veía más allá de su fachada austera, percibiendo el dolor profundo que lo motivaba, pero también la decencia fundamental que lo había llevado a salvarla. Él nunca más pensó en ella como un acto de desafío realizado en la plaza del pueblo. Ella no era un símbolo, era Elara, una mujer con una mente aguda, un espíritu inquebrantable y una presencia que se había vuelto tan esencial para la casa como las propias paredes de piedra. Una noche, mientras él le leía junto al fuego, su voz se detuvo en medio de una frase. Elara esperó, con la cabeza inclinada. El silencio se prolongó. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. Él no respondió de inmediato. Solo la observaba, el brillo del fuego danzando en su rostro, destacando las líneas de expresión y la serenidad en sus labios. La veía no como una mujer ciega, no como una mujer mayor, sino como la persona que había entrado en su mundo cerrado y con sus propias manos había abierto las ventanas y dejado entrar la luz. Veía su fuerza, su gracia, su alma inquebrantable. Elara, por su parte, sintió la intensidad de su mirada como un calor físico. No podía ver su rostro, pero podía leer cada pausa en su respiración, cada inflexión no dicha en su silencio. Escuchaba la soledad que él cargaba en su voz, pero también escuchaba el cambio, la suavidad que había comenzado a infiltrarse en los bordes ásperos. En ese silencio compartido, frente a la chimenea crepitante, ya no eran el coronel y su protegida, eran Alejandro y Elara, dos almas profundamente heridas que, sin darse cuenta, se habían convertido en el remedio la una de la otra. La admiración mutua había florecido en el suelo árido de sus soledades, transformándose en un vínculo más fuerte de lo que cualquier palabra de amor podría expresar. La casa ya no era un mausoleo, y ellos ya no eran fantasmas. La convivencia forzada se había transformado en una asociación silenciosa. Él era sus ojos para el mundo exterior, ella era su brújula para el mundo interior. Él la había protegido de la crueldad del mundo, y ella, sin que él supiera que lo necesitaba, lo estaba salvando de sí mismo. El respeto que sentían el uno por el otro era la base sólida sobre la cual se estaba construyendo algo nuevo y desconocido. Todavía no sabían qué era, pero ambos sentían su fuerza, una corriente subterránea de conexión que los unía de una manera que ninguno de los dos había experimentado jamás. Quiero saber, ¿qué parte de la historia te ha llegado más hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Es increíble leer cada experiencia. La frágil paz que habían construido fue hecha añicos por susurros traídos por el viento del pueblo. Una fiebre, la misma fiebre del pantano que años antes había actuado como un ladrón en la noche, llevándose a la esposa y la hija de Alejandro, había regresado a la región. La noticia llegó a través del muchacho que entregaba los suministros, su voz ahogada por el miedo. Al escuchar el nombre de la enfermedad, Elara sintió a Alejandro tensarse a su lado. Una quietud mortal cayó sobre él, una armadura de hielo formándose sobre la calma que había comenzado a encontrar. Se volvió distante, su voz de nuevo el barítono cortante del comandante. «Quédate en la casa», ordenó, más áspero de lo necesario. «No salgas por ninguna razón». Era un intento de protegerla, pero sonaba como el restablecimiento de una orden carcelaria, un regreso a sus roles originales de guardián y prisionera. 2 días después,
Alejandro no bajó a desayunar. Elara esperó, el silencio de la casa de repente opresivo y ominoso. Guiada por una premonición terrible, subió las escaleras hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta y escuchó el sonido de una respiración jadeante e irregular. Lo encontró en la cama, su cuerpo normalmente rígido y controlado, ahora entregado a temblores incontrolables bajo las sábanas. Su piel, cuando tocó su frente, ardía en fiebre. El enemigo que atormentaba sus pesadillas había invadido su fortaleza y ahora lo asediaba desde adentro. En ese momento, Elara supo que el pueblo, paralizado por el pánico, no enviaría ayuda. El médico no vendría, estaban solos y el hombre que la había salvado ahora necesitaba desesperadamente ser salvado. Una fuerza que Elara no sabía que poseía despertó de su letargo. El miedo estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero fue suplantado por una claridad de propósito feroz. La mujer que el mundo consideraba indefensa se convirtió en la general de un ejército de una sola persona. La casa, que había mapeado con tanto cuidado, se convirtió en su campo de batalla. Se movía con una eficiencia silenciosa, buscando hierbas en el jardín que su madre le había enseñado a usar para bajar la fiebre, trayendo cubetas de agua fría del pozo, rasgando sábanas para hacer compresas. Su ceguera, lejos de ser un obstáculo, era una ventaja. No se distraía con la visión aterradora del hombre fuerte decayendo. Se concentraba en los sonidos de su respiración, en la textura de su piel, en el ritmo de su pulso. Era todo enfoque e instinto. Durante días y noches que se fusionaron en un crepúsculo de agotamiento, ella luchó por su vida. Lo forzó a beber caldos y tés de hierbas, sosteniendo su cabeza con una firmeza que no sabía que tenía. Lo limpiaba, cambiaba las sábanas empapadas de sudor y nunca lo dejaba solo, su presencia una vigilia constante en la habitación oscurecida. Le hablaba en voz baja y continua, no esperando respuesta, sino simplemente para anclarlo a la vida, para darle una voz que seguir de vuelta desde la oscuridad febril que lo consumía. La mujer que había sido descartada por su supuesta inutilidad estaba ahora comprometida en la más esencial de todas las tareas humanas, la obstinada negativa a dejar que otra alma se apagara en la noche. En el apogeo del delirio, las barreras de la mente de Alejandro se derrumbaron. Ya no estaba en su habitación, sino en otra, una década en el pasado. Sus ojos, abiertos y sin enfoque, no veían a Elara, sino a su esposa, Isabel. «Perdóname», susurró, su voz ronca y quebrada por la culpa que lo había carcomido durante años. Debí haber estado aquí. Estaba buscando gloria en algún campo de batalla olvidado de Dios, mientras la fiebre se las llevaba. Las lágrimas, que había contenido durante una década, finalmente rodaron por su rostro. «No estuve allí para sostener tu mano, mi amor. No estuve allí para proteger a Lilia. ¿Qué clase de hombre abandona a su familia para que muera sola?» Era una confesión cruda, la agonía de un hombre fuerte que se veía a sí mismo como el peor de los cobardes. Elara escuchó el torrente de dolor y arrepentimiento, y su corazón se partió por él. No lo corrigió, no dijo que no era Isabel. Entendió que en ese momento era exactamente quien él necesitaba que ella fuera. Tomó su mano febril sosteniéndola con firmeza. «Shh, mi amor», susurró, las palabras viniendo de un lugar de pura compasión. «Estás aquí ahora, todo está bien». Dejó que él derramara todo el veneno de su alma, absorbiendo su dolor con una gracia silenciosa. En esa habitación oscura, ella se convirtió en su confesor, su absolución, el receptáculo sagrado para una década de luto no expresado. No solo estaba cuidando su cuerpo enfermo, estaba cuidando las heridas purulentas de su alma. La crisis pasó al amanecer del quinto día. La fiebre cedió como una ola, dejando a Alejandro empapado en sudor, exhausto, pero lúcido. Lo primero que vio con claridad fue el rostro de Elara, pálido y sombreado por la fatiga, pero allí, al lado de su cama, fragmentos de sus delirios volvieron a él, la confesión, las lágrimas, la vergüenza. Una ola de humillación, más fuerte que cualquier fiebre, lo inundó. Él, que la había salvado de su humillación pública, ahora estaba completamente expuesto en su propia debilidad privada y patética. Se volvió hacia la pared, incapaz de mirarla.
El silencio en la habitación pesado con todo lo que había revelado. Esperó el juicio. El inevitable cambio en su voz que señalaría lástima o repulsión. Se había mostrado no como un coronel, sino como un hombre quebrado, atormentado por sus fracasos. El silencio se prolongó y se preparó para el golpe. En cambio, sintió la mano de ella, pequeña y cálida, cubriendo la suya sobre la sábana. El tacto no era de lástima, sino de solidaridad. Dejó de temblar. La quietud de ella era una fuerza, y él se giró lentamente de nuevo, enfrentando la oscuridad donde sabía que ella estaba, su corazón latiendo fuerte, con una vulnerabilidad aterradora. «Te culpas por no haber estado allí». La voz de Elara sonó, suave pero inquebrantable en el silencio de la habitación. No era una acusación, sino una constatación. Hizo una pausa y cuando habló de nuevo, había un temblor de su propio dolor antiguo en sus palabras. «Mi familia siempre estuvo presente y me hicieron sentir culpable todos los días, simplemente por existir». Apretó su mano suavemente. «Tu dolor viene de lo que no pudiste hacer. El mío, de lo que yo era. Ambos fuimos condenados por circunstancias que no podíamos controlar». No estaba ofreciendo un perdón fácil ni minimizando su dolor. Estaba poniendo su herida al lado de la de él. En ese momento, en la quietud de una habitación de enfermo, las últimas barreras entre ellos se disolvieron. Él había confesado su culpa más oscura, y ella había respondido no con juicio, sino con la revelación de su propia y profunda herida. Su vergüenza fue recibida con empatía, su vulnerabilidad reflejada por la de ella. Él ya no era solo el coronel que la había salvado, y ella ya no era la mujer ciega que él había acogido. Eran dos personas, despojadas de sus títulos y armaduras, mostrándose mutuamente las cicatrices que definieron sus vidas. Un entendimiento profundo, nacido del dolor compartido, floreció entre ellos, más poderoso y verdadero que cualquier pasión superficial. Llevó la mano de ella a sus labios y la besó, no como en la plaza, un acto de desafío, sino con una reverencia tierna y dolorosa. Era un beso de gratitud, de reconocimiento. Era la aceptación silenciosa de que ella lo había visto en su peor momento y no se había alejado. Lo había salvado no solo de la fiebre que atacaba su cuerpo, sino del luto que envenenaba su alma. Y ella, al cuidarlo, al convertirse en la roca en su tormenta, había redescubierto su propia fuerza, su propio valor innegable. No era una carga, era un ancla, y en ese momento sintió que también había sido salvada. El amor que nació en esa habitación no fue una explosión de luz, sino el lento amanecer después de una noche larga y oscura. Fue forjado en el fuego de la fiebre, templado en la vulnerabilidad compartida y sellado en el reconocimiento mutuo de sus almas heridas. Él, el hombre que vivía obsesionado por el pasado, y ella, la mujer a la que le habían negado un futuro, se encontraron inesperadamente en un presente frágil, pero increíblemente real. Allí, tomados de la mano, la lucha por la supervivencia física se transformó en la aceptación silenciosa de una rendición emocional, una entrega mutua que era, en su esencia, la más valiente de las victorias. Alejandro se levantó de la cama, no como el hombre que la fiebre había derribado, sino como alguien que despertaba de una larga y sombría pesadilla. La austeridad que era su segunda piel se había desprendido, revelando una ternura que había mantenido encerrada durante una década. El luto no había desaparecido, ahora era parte de él como una cicatriz, pero ya no era una prisión. Miraba a Elara, y la gratitud que sentía era tan inmensa que las palabras parecían inadecuadas. Comenzó a expresarla en acciones. Arrancó la maleza del jardín con sus propias manos, plantando hileras de flores cuyos colores vibrantes le describía en detalles poéticos. Abrió las pesadas cortinas en todas las habitaciones, declarando la guerra a las sombras y permitiendo que la luz del sol inundara los pasillos antes sombríos, barriendo los últimos vestigios del mausoleo que la casa había sido. Elara, por su parte, floreció en esa nueva luz. La mujer encogida que había llegado a esa casa desapareció, y en su lugar surgió la verdadera señora de la propiedad. Se movía con una confianza serena, su presencia ya no la de una huésped, sino la de una compañera. Su risa,
Un sonido que la casa nunca antes había escuchado comenzó a puntuar los días, sorprendiéndolos a ambos con su facilidad. Comenzó a opinar sobre la gestión de la hacienda, y Alejandro descubrió que su mente, ya no distraída por la visión, poseía una lógica y una intuición aterradoramente precisas. La escuchaba no por deber, sino porque su consejo era sabio. Ella, que había sido considerada una carga inútil, se reveló como una estratega nata, una reina por derecho propio. Semanas después la llevó al pueblo. Fue un acto deliberado, una declaración. Detuvo el carruaje en la misma plaza polvorienta de su humillación. Cuando la ayudó a bajar, ofreciéndole su brazo, un silencio cayó sobre los transeúntes. Las mismas personas que se habían reído y burlado ahora miraban con asombro. No vieron a la ciega y vieja de la kermés de caridad. Vieron a una mujer de porte impecable, vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda azul que Alejandro había encargado, su rostro sereno y confiado. No se escondió ni se encogió. Con la mano firmemente en el brazo de Alejandro, caminó por la plaza como si fuera la dueña, cada paso anulando el escarnio del pasado, reescribiendo su historia no con palabras, sino con la innegable fuerza de su presencia. La noticia de su ascenso llegó rápidamente a oídos de Ricardo. Consumido por la envidia y el arrepentimiento de haber descartado lo que ahora parecía un boleto de lotería, tuvo la audacia de visitar la casona del cerro. Vino con un discurso ensayado de remordimiento, hablando de cómo se había preocupado, de cómo había rezado por su bienestar. Alejandro lo recibió en la puerta, su presencia una muralla de desprecio helado, listo para echarlo. Pero el ara, al oír su voz, se acercó y puso una mano en el brazo de Alejandro. «Déjamelo a mí», dijo calmadamente. Era una batalla que necesitaba librar sola para finalmente ganar la guerra. Enfrentó a Ricardo en el vestíbulo, el mismo lugar donde había tocado fondo. Él no podía ver su rostro con claridad en la penumbra, pero podía sentir el cambio en ella. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una fuerza tranquila que era más intimidante que cualquier rabia. Tartamudeó su disculpa, hablando de familia y perdón. El ara lo escuchó hasta el final, en silencio. «No me desechaste porque fuera una carga, Ricardo», dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. «Me desechaste porque tu alma es pequeña y no soportas que te recuerden tus propias debilidades. No hay nada que perdonar, solo existe lo que es, y tú ya no formas parte de mi vida». Con un gesto señaló la puerta, y Alejandro la cerró tras él, sellando para siempre ese capítulo de dolor. La casona del cerro, antes un símbolo de aislamiento, comenzó a transformarse en un faro de esperanza. Alejandro y el ara, recordando su propio dolor como parias, comenzaron a acoger a otros que la sociedad había descartado. Contrataron a un joven que cojeaba, ridiculizado por su discapacidad, para cuidar de los caballos, descubriendo que tenía un talento innato con los animales. Acogieron a una viuda que había sido expulsada de su casa, quien resultó ser una cocinera extraordinaria. Lentamente, la gran casa silenciosa se llenó de vida, risas y el zumbido de personas que habían encontrado no solo un empleo, sino un santuario, donde sus supuestas fallas eran irrelevantes frente a sus talentos. Su legado no se construyó en piedra u oro, sino en vidas restauradas. La música volvió a la sala, no solo con el ara al piano, sino con el sonido de un violín tocado por el joven caballerango. El jardín, antes un cementerio de flores, se convirtió en un oasis vibrante que proporcionaba verduras para la cocina y belleza para el alma. No tuvieron hijos de sangre, pero se convirtieron en la matriarca y el patriarca de una familia improbable, forjada a partir de los pedazos rotos que el mundo había desechado. Enseñaron con el ejemplo que el valor de una persona no radicaba en su perfección, sino su resiliencia. Años más tarde, en una tarde de otoño, el ara estaba sentada en la terraza, su cabello ahora completamente plateado, escuchando el sonido de niños riendo en el jardín. Eran los hijos de los empleados, que habían nacido y crecido en esa casa como si fuera suya. Alejandro se sentó a su lado, sus propias articulaciones más rígidas, pero sus ojos más suaves que nunca. Tomó su mano, los dedos entrelazándose con la facilidad de un hábito de toda una vida. «La nieta de la señora Gámez tiene tu cabello»,
dijo describiendo a una de las niñas. El mismo tono castaño claro antes de... Se detuvo. Antes de que brillara como la luna, completó ella, sonriendo, sin ninguna sombra de dolor en el recuerdo. Él se inclinó y la besó suavemente en la sien. «Te amo, Elara», susurró. Eran palabras que rara vez decían porque no lo necesitaban. Su amor era evidente en el café que él le preparaba cada mañana, en la forma en que ella remendaba sus camisas, en la manera en que él le leía todas las noches, incluso cuando sus propios ojos comenzaron a fallar. Su amor era un tejido de 1000 pequeños gestos, cosidos a lo largo de años de devoción silenciosa, creando algo más fuerte y duradero que cualquier pasión impetuosa. Habían encontrado el uno en el otro no un refugio del mundo, sino un mundo entero. En esa casa, el amor no era ciego. Al contrario, veía con más claridad que cualquier ojo. Veía la fuerza en la vulnerabilidad, la belleza en la imperfección y el valor incalculable en un alma que otros habían considerado sin valor. Alejandro no la había salvado para darle una vida, la había salvado para que ella pudiera enseñarle a vivir de nuevo. Y ella, que pensaba que su vida había terminado, descubrió que la verdadera visión no tiene nada que ver con los ojos. La verdadera visión es la capacidad de mirar a otra persona y ver no lo que falta, sino todo lo que está allí. Su viaje fue una prueba de que las mayores transformaciones no provienen de grandes batallas, sino de actos silenciosos de bondad, respeto y el coraje de ver más allá de la superficie. Reconstruyeron sus vidas no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. Sus cicatrices, en lugar de separarlos, se convirtieron en los puntos de conexión que unieron sus almas de forma inseparable, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de una única conexión humana puede reavivar un universo entero. Si esta historia de coraje y amor también te conmovió, no te la guardes solo para ti. El mundo necesita más recordatorios de que la belleza a menudo reside donde menos esperamos, y que todos merecen ser vistos por quienes realmente son, mucho más allá de las apariencias. La fuerza de Elara y la redención de Alejandro son un testimonio del poder que tenemos para sanarnos unos a otros. Celebra el amor que ve con el corazón. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesita escuchar que su valor es inmenso y suscríbete para seguir más historias que calientan el corazón y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Tu participación nos ayuda a seguir contando historias que importan. Permanecieron en la terraza mientras el sol se ponía, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura que él describía en voz baja. Ella tocó su rostro arrugado, leyendo las líneas de su vida con la punta de los dedos. No necesitaba ver el atardecer. Tenía al hombre que le pintaba el cielo todos los días. Donde el mundo veía solo lo que a ella le faltaba, él encontró todo lo que necesitaba.